Hola amigos, ¿cómo están? Soy Isabel Cabaña. Quizás algunos me conocen y si no, bueno, me presento por primera vez en un video en YouTube. Soy Isabel y yo creé Chile Asiático, creé la página web y bueno, sus redes sociales. Y me animé por primera vez a hacer un video por porque me parece que este tema es muy importante y ya era hora de ponerse a conversar, aunque fueran los temas más introductorios y básicos que yo considero el chileno interesado en estudiar en Asia debe saber al momento de enfrentarse a este tema. Eh, Pienso que es un tema relevante no solo porque hay mucho compatriota y latinoamericano en general que quiere estudiar en Asia y que busca oportunidades de financiamiento por lo naturalmente inaccesible que puede significar eso para muchas personas. Y por eso es una de las razones por las que me animé a hacer este video. Pero la verdad es que solo el último mes he recibido muchas preguntas, correos, consultas, dudas acerca de este tema y me pareció que era mejor hacer este video introductorio con lo que yo creo son los puntos más importantes para tener en cuenta al momento de empezar el proceso de postulación a becas o fondos para estudiar en el país del Asia que ustedes más quieran, ¿no? China, Corea del Sur, Japón, Taiwán, Tailandia, Indonesia, entre otros. Como les digo, una de las razones por las que me animé fue porque muchas de las dudas parten desde el desconocimiento, ¿no? De no tener información. Y es un poco lo que yo quise enfrentar y subsanar con la página web, con esta lista y base de datos en el fondo que creé, que ordené sobre lo que había para chilenos. No es una base de datos completa, no la puedo actualizar siempre, sin embargo el objetivo era precisamente poder aterrizar un conocimiento que muchas veces se queda en la internet o para el chileno que no sabe por dónde empezar. Ahí yo feliz cuando puedo siempre los oriento, los ayudo eh, para un poco ir como ordenando lo que hay, ¿no? Entonces, algunos de los temas que quiero tratar hoy día para quien está recién empezando este tema es básicamente los puntos básicos para estudiar en el Asia para el chileno interesado. ¿Ya? Um, de los principales temas, primero quiero abordar el primero, que tiene que ver con, aquí tengo mis apuntes, ¿no? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieres hacer tú en Asia al estudiar, no? Y eso va a definir qué beca voy a elegir. Si uno quiere hacer un pregrado, es decir, estudiar la universidad allá, eso significa muchas veces, y voy a hablar desde la generalidad, que las becas, las oportunidades de financiamiento o de acceder a algún fondo o beca son hasta usualmente los 21 años. Porque es entre los 18 y 21 años que muchos de estos países dan para que un extranjero postule una beca para hacer su programa de pregrado, que es lo que nosotros aquí en Chile conocemos como la licenciatura, en la universidad, la carrera, ¿no? Universitaria. En términos de grado académico, eso es una licenciatura y es lo que en términos globales se llama pregrado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos estudiar la universidad ya, podemos estudiar un posgrado, es decir, una maestría, un magíster o un doctorado, que son grados posteriores al primer grado, que es la licenciatura. Muchas personas me escriben que quisieran hacer un magíster en China, por ejemplo, o en Taiwán, que cómo lo pueden hacer. La verdad es que lo primero es identificar muy bien qué se quiere hacer. Si estudiar un pregrado, si estudiar un posgrado y dentro de este posgrado un magíster o un doctorado.
Y también hay mucho interés para para muchos chilenas y chilenos que están estudiando en el colegio, por ejemplo, o en la universidad, ya están haciendo su universidad en Chile y les encantaría pasar, por ejemplo, un semestre en Japón o en Singapur. ¿Cómo lo hago? Ese es un intercambio académico. La verdad es que los intercambios escolares a nivel de colegio son muy escasos y la mayoría de los intercambios que hay son autogestionados, ¿no? Uno tiene que ver todo. Pero en la universidad se da mucho más en un intercambio académico de pasar un semestre en una universidad extranjera y no solo estudiar ramos que tengan que ver con la carrera que uno está estudiando, sino que muchas veces ramos culturales para poder acercarse y profundizar en la cultura que uno eligió, como por ejemplo la japonesa, ¿no? Yo estudio un poquito de japonés, un poquito de historia japonesa, independiente si mi carrera acá en Chile es una ingeniería o literatura, ¿no? Da lo mismo. Entonces se estila mucho eso. También hay oportunidades de hacer cursos de perfeccionamiento para aquellos que ya son profesionales pero que no quieren adquirir un grado académico. Las oportunidades que hay son generalmente para hacer pasantías, para investigar o para realizar cursos de perfeccionamiento en las áreas mayoritariamente técnicas. Una enfermera que quiere especializarse, un técnico en alimentos, un agrónomo, alguien relacionado al mundo de la pesca o la minería, generalmente acceden a becas para realizar cursos de perfeccionamiento en algunos países del Asia. Y ya voy a explicarles un poco dónde pueden buscar mejor esos temas. Eso por un lado, hay que definir muy bien qué quiero hacer. Este tema me parecía importante porque también me escriben muchos que me dicen, bueno, quiero ir a estudiar a Asia, ¿qué puedo hacer? Yo siento que eso es algo que uno tiene que definir muy bien primero en función de lo que uno esté haciendo o quiera hacer a futuro, pero como les digo, usualmente las oportunidades son para y de estudios y de becas para pregrado, posgrado, intercambio y pasantías o cursos de perfeccionamiento. Eso por un lado. Otro tema que es importante tener en cuenta al momento de empezar la búsqueda acerca de becas y posibilidades de estudiar en Asia es qué clase de becas existen. En el mundo en general hay mucha información, pero esta información va variando muchas veces del país que emite la beca y del país que recibe la beca. Afortunadamente, Chile tiene muy buenas relaciones con los países del noreste de Asia como China, Japón, Corea del Sur, Taiwán y con el sudeste de Asia como Singapur, Tailandia, Vietnam, Indonesia, entre otros. Por lo mismo, yo siento que tenemos una oportunidad muy buena de poder acceder a información, no solo información, sino además oportunidades de becas y financiamientos para ir a estudiar al Asia. Yo dividiría las becas que existen entre becas de gobierno, que son las becas que ofrecen los gobiernos de estos países, como por ejemplo el gobierno de China, que ofrece becas en distintas áreas, el gobierno de Corea del Sur, que ahora mismo tiene una convocatoria abierta para estudios de magíster y doctorado. ¿Qué son becas de gobierno? El Estado tiene un presupuesto para poder financiar a estudiantes extranjeros que vengan al país. Lo mismo Japón, lo mismo Taiwán, lo mismo Singapur, entre otros países. Tenemos también las becas que ofrecen algunas universidades. Hay universidades que tienen presupuesto propio para financiar a extranjeros. Y muchas veces sucede que hay universidades que tienen becas específicas para países, por ejemplo, en vías de desarrollo, países latinoamericanos o vínculos particulares con Chile. Y en este caso hay algunas universidades en China, Japón, que yo conozco, ¿no? Taiwán y Corea del Sur, que ofrecen becas a extranjeros, a los que pueden postular, por supuesto, chilenos, en probablemente temas específicos, porque esta universidad tiene un presupuesto y quisiera poder dárselo a extranjeros en algunos temas.
Usualmente son, por ejemplo, hay muchas becas de algunas universidades que ofrecen becas para hacer un magíster en este programa de ciencia política o un doctorado en ingeniería de tal tema. Entonces, hay algunas universidades que ofrecen sus propias becas, ¿no? El tema es que no siempre son muy completas como las becas de gobierno que suelen cubrir la mayoría de los ítems necesarios para estudiar en el extranjero. Las becas universitarias al menos ofrecen, por ejemplo, el arancel, la matrícula, que eso ya es mucha ayuda. Tenemos las becas que ofrecen algunas instituciones privadas o públicas, fundaciones, que están interesadas que tienen objetivos específicos y están interesadas, por ejemplo, quizás en acercar a algunos países o promover ciertos temas, como por ejemplo hay fundaciones que ofrecen becas para estudios de sustentabilidad o estudios de paz o ingeniería, entre otros temas. Y bueno, ahí hay muchísimas fundaciones, como les digo, privadas y públicas, que como tienen sus propios temas y objetivos específicos, van a ofrecer programas o becas específicos. Y tenemos también becas que ofrecen instituciones de gobierno o agencias de cooperación. Y aquí hay muchas agencias que van quizás ofreciendo becas de cursos de perfeccionamiento, becas solo de idioma, por ejemplo, o becas técnicas. Y aquí un buen ejemplo es JICA, que es la Japan International Cooperation Agency, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, que desde hace décadas ofrece cursos de perfeccionamiento a profesionales chilenos para, por ejemplo, estudiar o especializarse en algún tema de la medicina o en áreas de desastres, prevención de desastres, por ejemplo, naturales. Por lo tanto, hay de todo. Eso yo quiero transmitir con este punto, que es, hay muchísimas fuentes de beca. No solamente son gobierno. Mi invitación es a que busquen más fuentes de financiamiento si es que tienen su objetivo claro. Yo quiero hacer un magíster en este país. Si no alcancé, por ejemplo, a postular a la beca de gobierno de este país, puede que haya otras fuentes de financiamiento. A propósito de los cursos de perfeccionamiento, porque me escriben muchas personas que tienen carreras técnicas y que les gustaría especializarse. Las carreras técnicas, como no siempre tienen grados académicos, la licenciatura, por ejemplo, es muy difícil hacer posgrado, o hacer un magíster o hacer un doctorado. Por lo mismo, momento, porque está pasando una bomba de bomberos, ¿no? Ya, se alejó. ¿De qué estaba hablando? Los cursos de perfeccionamiento. Muchas carreras técnicas, y insisto, me preguntan muchísimo, se puede acceder más bien a cursos de perfeccionamiento y no tanto a estudios de posgrado. Por lo mismo, muchas veces el norte puede ser hacer un curso en Japón, por ejemplo, en China, del tema de especialización que uno eligió. Y yo les aconsejo, especialmente para quienes estén interesados en esta área, y no solo eso, y les voy a explicar por qué, estar constantemente revisando la página de AXI, que es la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, del gobierno de Chile. AXI es una plataforma, es una área del Ministerio de Relaciones Exteriores, la agencia que vincula la cooperación y que gestiona la cooperación entre Chile y otros países. Y por lo mismo es quien gestiona las becas. Por lo tanto, yo les aconsejo que estén constantemente revisando la página de becas, de convocatorias de becas de AXI. Ahí van a ver que muchas de las convocatorias de becas para chilenos vienen de países asiáticos. Yo diría que más del 50% de las convocatorias son para cursos de perfeccionamiento o pasantías en áreas técnicas y muy relevantes para el país.
Y también hay convocatorias de becas para, la AXI también es quien gestiona, por ejemplo, las becas a Corea o a China o a Japón. Entonces, tienen que estar constantemente revisando esta página. Otro punto que me pareció interesante abordar, y de nuevo, esto es algo que yo siento que es muy delicado porque no siempre se tiene acceso a el perfeccionamiento de los idiomas. Pero estudiar en el Asia, a diferencia de, por ejemplo, quizás España, que nos vincula un idioma, una lengua, y a diferencia de Estados Unidos o Europa, que son lenguas que probablemente en gramática puedan tener alguna similitud y cueste poco estudiarlas, porque además escribimos de la misma forma, las lenguas del Asia requieren un conocimiento previo. Si uno quiere ir a estudiar a China y no sabe nada de chino o no sabe nada de Japón, quien quiere irse a Japón, es un poco complicado. Sin embargo, no es imposible. Eso lo quiero recalcar con mucho énfasis porque no tienen que desmotivarse si es que no manejan el idioma nativo del país al que quieren viajar. Sin embargo, sí debieran manejar el inglés. Y esto es muy importante porque muchas becas de universidades, becas de gobierno y las muchas otras becas que hay requieren un mínimo de idioma de inglés. ¿Por qué? Porque si uno no maneja el chino o uno no maneja el coreano, uno puede acceder quizás a programas de estudio en inglés. Pero eso significa que yo no puedo hablar más o menos o escribir más o menos. Yo necesito un mínimo para poder enfrentarme a un proceso de estudio. Porque además muchas veces piden el inglés para que uno desde el inglés estudie el idioma nativo. Hay muchos casos de las becas de gobierno coreano, chino o japonés que ofrecen cursos de japonés, chino y coreano una vez que uno llega al país, para que uno se vaya adaptando, uno maneje el vocabulario básico, pero todo eso se enseña en inglés. Si yo no sé inglés, la verdad es que va a ser casi imposible poder acceder a estas oportunidades. No quiero que se desmotiven, pero es muy importante que tengan en mente que sin un inglés intermedio avanzado es muy difícil que puedan acceder a cualquier beca para el Asia. ¿Qué significa inglés intermedio avanzado? La verdad es que no tengo las cifras exactas, pero yo tengo experiencia particularmente con el IELTS, que es una prueba de inglés de acreditación internacional del idioma inglés que ofrece el gobierno británico y que sirve para ir a estudiar, por ejemplo, a Inglaterra, a Australia, a veces a Canadá, en fin, que sirve como para el mundo británico. Y el mínimo, ¿cómo se dice? El rango de puntuación, el puntaje del IELTS va como de 1 a 9. Intermedio es que uno tenga que sacar de 6,5 para arriba. Hay algunas universidades que piden 7.0 como mínimo para poder entrar al programa de magíster o una licenciatura o un doctorado. Porque no se puede hacer nada con menos, porque probablemente van a tener que leer muchísimo y van a tener que escribir reportes. Por lo tanto, ellos van a dar la información de cuál es el idioma que necesitan, el puntaje que necesitan, ya sea en el IELTS o en el TOEFL o en el TOEIC, cualquiera de las pruebas internacionales que den, les van a pedir un mínimo las becas y las universidades. Y esto es muy importante porque tienen que fijarse en lo que les pide la universidad, independiente del proceso de postulación a la beca. Voy a ir a eso. Otro tema importante que me pareció que debía abordar es, particularmente para quienes quieren hacer un posgrado, es el tema de las notas. Siempre me preguntan, ¿cuán importantes son las notas para estudiar en el Asia, independiente de cualquier país? Muchas veces
muy importantes. Otras no, otras quizás les van a pedir que hagan un buen proyecto de investigación o que escriban un ensayo y eso puede que pese más, pero muchas veces las becas que tuvieron en su licenciatura o las notas o las notas de enseñanza media, si es que quieren acceder a un pregrado, pueden ser muy importantes para poder entrar a una universidad. Otro tema importante es entender que muchas veces el proceso de postulación a una beca es independiente al proceso de postulación a una universidad. Hay procesos que están vinculados. Si yo postulo una beca, inmediatamente estoy postulando un programa en una universidad, pero a veces son separados. Y eso significa que yo debo averiguar cuáles son los requisitos para la beca y cuáles son los requisitos para la universidad y tratar de conjugar los esfuerzos en ambos. Un penúltimo tema que me gustaría abordar es el tema de la autogestión. Y esto es muy importante. ¿Por qué se los menciono? Porque ustedes saben que para los que me han escrito yo siempre trato de orientarlos y les hago más preguntas para saber cómo les puedo ayudar. Pero básicamente el proceso de postulación a una beca es de autogestión. Si ustedes no averiguan todo lo que hay que averiguar sobre una beca y todo lo que hay que averiguar sobre estudiar en un país, es muy difícil que alguien más nos pueda ayudar. Uno puede orientar, es decir, que si a veces uno está muy desorientado, puede pedir ayuda y decirle, por favor, ayúdame cómo encauzar esta inquietud. Pero la pega, el trabajo, lo tienen que hacer ustedes. Si ustedes quieren estudiar un posgrado, por ejemplo, en ingeniería eléctrica en Japón, primero tienen que averiguar en qué consisten los programas, qué universidades ofrecen un magíster en ingeniería, cuál de esos programas se pueden estudiar en inglés, cuáles de esos en japonés, cuáles se puede acceder a este programa con beca. Hay algunos programas que no reciben beca, por lo tanto probablemente van a estar limitados. Luego de eso, probablemente averiguar sobre becas. El trabajo no es fácil. Yo les cuento mi experiencia, que muchos de ustedes puede que sepan, pero yo hice mi posgrado en Japón y a mí me tomó un año entero de averiguar. Probablemente el trabajo de preparación es arduo, pero eso es muy bonito también, porque cuando uno consigue la oportunidad de acceder a estudiar un posgrado en Japón o en China, o tengo algunos colegas que se han ido no solo a Taiwán, a Corea, a China, a Singapur, les ha tomado mucho tiempo de preparación y es un trabajo que no puede hacer otra persona, tienen que hacer ustedes mismos. Averiguar, por ejemplo, yo siempre quise estudiar historia china. De todas las universidades, ¿cuáles ofrecen los mejores programas? ¿Cuál es el ranking de las universidades? ¿Cuáles de eso puedo estudiar en inglés? ¿Cuáles de eso me exigen chino? ¿Cuánto me exigen de inglés? ¿Cuánto puntaje me exigen de chino? Y después, yo me quiero ir a China. ¿Cuáles son las becas que existen? Ver todas las oportunidades. Como les digo, no siempre es un trabajo fácil, pero es muy importante tener eso en claro. Y para eso, y también les digo en base a mi experiencia, que yo me fui el año 2011 a Japón, y no ha pasado mucho tiempo, pero en esos años no había tanta información como hay ahora. Internet, Google, tienen que buscar y ocupar palabras concretas. Por ejemplo, yo quiero hacer mi pregrado en Taiwán, voy a inventar, ciencia política. Probablemente sea mejor buscar en inglés y entonces tendrán que buscar Undergraduate Program in English in Taiwan, Political Science y en fin, todas las palabras en inglés que les ayude. Y eso uno va filtrando, va averiguando, toma tiempo, pero luego
les aseguro que nadie va a saber mejor del tema que ustedes. Yo, como les digo por mi experiencia, yo conozco más los sistemas de becas para Japón. Y cuando no los puedo ayudar, los trato de orientar en función de lo que he escuchado de los colegas que se han ido a perfeccionar a otros países del Asia. Yo creo que sirve muchísimo la experiencia de aquellos que se han ido, pero insisto, el trabajo es propio. Por lo tanto, es un proceso de mucha autogestión, de mucho autoestudio, por así decirlo. Ustedes tienen que averiguar todo lo que quieran. Pregúntense primero qué quiero hacer, por qué me quiero ir, qué posibilidades tengo, en fin. Yo creo que ahí ustedes van a ir viendo en función de sus propias inquietudes, de su nivel de idioma, de lo que quieran hacer para más adelante, o de repente no quieren pasar mucho tiempo, sino que solamente conocer y aprovechar de especializarse en sus propios temas, y ahí viene bien un curso de perfeccionamiento, entre otras cosas. Y bueno, un último tema que me gustaría abordar como consejo, y todo esto les insisto que no es más que introductorio, pero siento que todos estos temas abordan de alguna forma las inquietudes que yo recibo usualmente por el correo y por las redes sociales, que espero los vayan causando en sus propios caminos de investigación. Entonces, el último punto que quiero abordar es la misma base de datos que yo creé. Como les explicaba, esta base de datos la fui nutriendo a medida de que recibí información y la iba subiendo a la web. No siempre tengo tiempo para actualizar la información, por lo tanto hay muchas de las becas que están en la página web que están desactualizadas. Si yo busco las becas que hay en China, probablemente una o dos sean convocatorias vigentes y las otras sean de los años anteriores. Pero fíjense en las fechas, ese es mi consejo. Revisen todas las becas, porque hay algunas becas que son pregrado, hay algunas que son solo de magíster, hay otras que son solo para estudiar chino. Y para eso yo ocupé algunos tags que les pueden ayudar para filtrar esa información. De cualquier forma les aconsejo que miren las fechas, porque sí, probablemente yo no he podido actualizar una beca que se daba el, no sé, marzo del 2000, de todos los años, y lo escribí el 2016, capaz que se repita el 2018. Entonces, si yo no logré actualizar, puede que ustedes mismos puedan estar atentos, ocupar ese post que es antiguo, pero tomar la página web, que yo siempre pongo las páginas web de las convocatorias originales, y vayan a la página del gobierno chino o de una universidad china y se den cuenta que hay una convocatoria vigente. Que si bien en Chile Asiático no lo van a encontrar y va a estar un poco antiguo, puede que en la página web hayan actualizado al 2018 o del año que ustedes estén buscando. Por lo tanto, insisto, revisen todo lo que hay. Yo no he, en ningún caso, están todas las becas en la página web que hay para los chilenos. Pero puede ayudarles a orientarse y a buscar y ver las posibilidades que hay. De repente hay una beca de la universidad, por ejemplo, de Tsukuba en Japón, y que ofrece becas. Y yo no quiero ninguna de esas becas para programa, pero con esa información puedo darme cuenta que quizás hay otras universidades que ofrecen becas específicas y me puedo ir a otras universidades. Entonces, ocúpenlo como una plataforma, como una base para que ustedes puedan ir buscando otra información. En cada beca de cada país, no en todas, pero espero que se vayan nutriendo más, van a encontrar testimonios de otros becarios. Y ahí puede ayudarles también a ver sus propias, aclarar sus propias inquietudes y dudas. Ya, eso. Espero haber abarcado alguno de los temas. Déjenme pensar si algo se me queda en el tintero. Súper importante, antes que se me olvide, para aquellos interesados, porque esta semana me escribieron como 3 personas para temas de intercambio en la universidad.
De esto lamentablemente no tengo mucha información, pero lo que les puedo decir es que el intercambio académico de una universidad a otra generalmente se da de una universidad a otra. En la experiencia que tengo trabajando en universidades y recordando cómo era mi propia universidad cuando estudiaba, es que las posibilidades de que un alumno se pueda ir a otra universidad con beca y respaldado por la universidad sin perder el semestre es en base a una vinculación académica entre ambas universidades. Si mi universidad no tiene algún convenio o algún tratado con una universidad en el Asia, es muy difícil que se vayan. No imposible, pero es muy difícil que se vayan. Yo no conozco a estudiantes que se hayan ido por las suyas, lo que no significa que no se pueda. Quizás si ustedes gestionan su propio intercambio académico, puede que pierdan el semestre y acá tengan que congelar, que podría no ser una mayor pérdida, puede pasar. Hay algunas instituciones que financian intercambio académico, pero desconozco si buscan como requisito o no el que sea entre universidades vinculadas. Si es que es un intercambio autogestionado, no sé si se financia igual. Todo eso, insisto, averígüenlo, la información está en internet, yo siempre voy a buscar orientarlos en lo que pueda, pero la mayor investigación tiene que venir de ustedes. Sé que muchos estudiantes chilenos que hoy están en su pregrado quisieran hacer un semestre en Asia, pero lamentablemente no todas las universidades tienen vinculación académica con universidades en el Asia, no todas tienen sus propias becas. Y quizás ahí es más fácil, ¿no? Cuando ya existe la vinculación académica, buscar becas que ayuden. Pero si no, es realmente difícil. No quiero decir imposible porque ignoro más allá el tema, pero es muy, muy relevante que haya convenios. Eso es muy importante. Sobre las otras clases de beca, bueno, ahí depende muchísimo de las inquietudes de ustedes y les cuento, yo todos los años hago al menos una charla sobre estudios hacia Japón. Algunas veces me he aventurado con becas hacia el Asia en general, pero al menos una vez al año hago una charla sobre becas hacia Japón. Y ahí, como siempre, si tienen dudas, yo feliz las puedo aclarar. Y les aprovecho de recordar que por primera vez voy a realizar un taller sobre culturas del Asia en abril de este año. Para quienes estén interesados en aprender sobre historia, religión, cultura de China, Corea, Japón, entre otros, los invito a mi taller. Va a ser únicamente el primer semestre, no voy a hacer más talleres en el segundo semestre, solo este primer semestre. Entonces aprovechen, quedan cupos todavía, así que los dejo muy invitados y los voy a estar esperando para que nos conozcamos en esa u otras instancias que surjan. Y ya saben, a veces se me ocurren cosas y invento cosas de la nada para seguir promoviendo el acercamiento de los chilenos con Asia. Les mando un abrazo, mucho ánimo en sus procesos de búsqueda de becas y no olviden que tienen a una comunidad entera en Chile Asiático que quizás los pueda ayudar y para eso está la plataforma. Un abrazo, chao.